Bueno, continuamos con la clase de informática 1. El siguiente tema, el software. Vamos a ver qué es el software. Anteriormente ya habíamos visto lo que es el hardware, las partes físicas de la computadora, lo que era el teclado, el mouse, el monitor, etcétera, ¿no? La impresora, escáner, etcétera. Ahora vamos a ver lo que es el software. ¿Qué es el software? Bueno, se define como un conjunto de instrucciones ordenadas correctamente que permiten realizar una tarea o trabajo específico. Bueno, al software también se le conoce como programas. ¿Y qué son los programas o software? Bueno, son las herramientas que utiliza un dispositivo electrónico para realizar su trabajo o ciertas actividades. Por ejemplo, en la vida cotidiana, por ejemplo, si quisiéramos cortar una madera, podríamos utilizar una cegueta, un serrucho, un machete. Si quisiéramos, por ejemplo, sacar un clavo, utilizaríamos la herramienta el martillo. Si quisiéramos, por ejemplo, perforar una pared, utilizaríamos el taladro. Si quisiéramos, por ejemplo, medir no sé, el ancho de una carretera, por ejemplo, utilizaríamos el flexómetro. Si quisiéramos, por ejemplo, pintar una pared, utilizaríamos la brocha. Entonces, para cada trabajo en la vida cotidiana, utilizamos ciertas herramientas. Bueno, en una computadora sucede lo mismo, solo que a estas herramientas se les llama software o programas. Ahora, ¿qué cosas podemos hacer en una computadora? Podemos escribir texto, podemos ver películas, podemos escuchar música, podemos dibujar, podemos crear programas, en un sinfín de actividades que podemos realizar en una computadora. En otros dispositivos, por ejemplo, un celular, podemos chatear, podemos ver videos, hacer llamadas, recibir mensajes, etcétera. Entonces, cada dispositivo utiliza ciertas herramientas para poder realizar ese trabajo. A esas herramientas se le conoce como software o programas. Bueno, en una computadora, por ejemplo, si quisiéramos navegar en Internet, utilizaríamos una herramienta o un programa que se le conoce como navegador. Y hay muchísimos navegadores. Tenemos, por ejemplo, el Chrome, el Mozilla, el Opera. Hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para navegar en Internet. Si quisiéramos, por ejemplo, escuchar música, tendríamos lo que es el Winamp, el reproductor de Windows. Si quisiéramos, por ejemplo, ver una película, tendríamos, por ejemplo, el VLC, el Power DVD, etcétera. Por ejemplo, si quisiéramos escribir algún texto, podemos utilizar la herramienta de Word, podemos utilizar el blog de notas. Bueno, esos son programas. Ahora, por ejemplo, en un dispositivo móvil, por ejemplo, para conversar o chatear, la herramienta más común es el WhatsApp, es el Messenger, por ejemplo, el Snapchat. Entonces, son programas que el dispositivo utiliza para realizar una tarea específica. Ahora, hay programas que no pueden realizar tareas diferentes. Por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, ver una película, no lo podríamos hacer desde Word. Si quisiéramos, por ejemplo, escuchar música, no lo podríamos hacer desde Word. Ahora, por ejemplo, el reproductor de audio, por ejemplo, aquí, todos estos programas que tengo yo, por ejemplo, en el escritorio, son herramientas que realizan una actividad específica. Por ejemplo, yo aquí tengo un navegador, el Firefox, para internet, tengo un antivirus
que me detecta todos los virus que se pueda infectar en máquina. Tengo un programa que se llama Crocodile. ¿Este programa para qué sirve? Bueno, aquí un ejemplo es para crear instalaciones eléctricas. Es decir, esto me ha sido muy útil porque aquí puedo realizar mis instalaciones de manera gráfica y así no poder equivocarme en la vida real. ¿Cómo funciona este programa? Bueno, tiene un funcionamiento muy sencillo. Aquí, por ejemplo, podemos colocar una lámpara, un apagador. Tiene más herramientas, pero hablando de manera lo más básico, ¿no? Y aquí yo puedo hacer mi instalación y aquí me doy cuenta si realmente la instalación va a funcionar o no va a funcionar. Y una vez que ya haya evaluado si funciona, ya lo llevo directamente a la práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo una instalación, ¿no?, de una lámpara con un apagador. Ahora, esto simboliza lo que es la corriente, ¿no? La fase y lo que es el neutro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo ya me estoy dando cuenta que esta instalación sí funciona. Entonces, lo que me resta hacer es llevarlo directamente a la práctica y hacer la instalación como me está indicando aquí. Y este programa me ayuda a que no me vaya a equivocar ya en la vida real. Entonces, esa es una de las funciones de este programa, que se llama Crocodile. Ahora, hay otros programas, por ejemplo, lo que le comentaba, este antivirus. ¿Qué es lo que hace este antivirus? Bueno, la función que tiene es detectarme si si algún virus se haya descargado de internet, o por ejemplo, si yo al introducir una memoria tiene virus. Bueno, la función de este programa es indicarme que ese dispositivo está infectado y que puede perjudicarme mi máquina si yo abro ese archivo o abro esa memoria, ¿no? Ahora, hay múltiples programas. Por ejemplo, aquí tengo otro programa que se llama DIA. Este programa lo que hace es realizar gráficos, ¿no? Cuadros sinópticos, mapas mentales, para hacer representaciones para exposiciones, ¿no? Eso es la función de estos programas. Aquí está, por ejemplo, ya lo estamos abriendo. Tarda un poquito por el problema de gráficos. Recordemos que todos los programas que trate de gráficos son muy pesados y hace que la computadora trabaje lento. Entonces, al momento que estemos utilizando dichos programas, debemos de ser pacientes en nuestra computadora porque son muy pesados y hace que trabaje muy lento. Por ejemplo, aquí puedo poner diagrama UML, diagramas eléctricos. Por ejemplo, aquí puedo hacer mis diagramas de flujo, UML. Bueno, tiene varias aplicaciones. Entonces, eso es lo que hace este programa, que se llama DIA. Ahora, este programa que les había comentado es un antivirus que se llama 360 Total Security, ¿no? Este programa, bueno, es muy bueno hasta el momento porque te detecta la gran cantidad de virus que puede infectarse la computadora. Entonces, esa es la función de este programa, detectar que nuestra computadora no se infecte. Y así sucesivamente, cada programa realiza una cierta acción. Tenemos el más común, por ejemplo, lo que es Word. La mayoría de nosotros ya hemos utilizado lo que es Word. ¿Y cuál es su función? Bueno, que podemos escribir texto, ¿no? Es el programa más utilizado para realizar trabajos de oficina o trabajos escolares, porque nos proporciona lo que es las hojas para poder ir escribiendo. Por ejemplo, aquí ya tenemos una hoja y aquí podemos escribir lo que nosotros queramos, ¿no? Desde textos hasta números, podemos introducir símbolos e incluso unos caracteres, ¿no?
Entonces, esa es la ventaja que nos trae Word. Y aquí podemos ponerle colores, etcétera, ¿no? Alinearlos, cambiarle de tamaño, etcétera. Bueno, esa es la función de Word. Desde aquí yo no puedo ver una película y no puedo poner una canción. Entonces, esa es la función del software, de los programas. Cada programa hace una cierta acción. Como les comentaba, es como decía en la vida cotidiana, cuando queremos realizar algún trabajo, utilizamos una cierta herramienta. Así es en la computadora. Cada actividad o cada trabajo que queramos realizar, ya son los programas que sirven para realizar esa actividad. Y existen miles de programas, miles y miles de programas que podemos instalar a nuestra máquina. Todo depende del gusto del usuario. Hay, por ejemplo, navegadores para internet. Hay usuarios que les gusta utilizar el Chrome, que les gusta utilizar el Firefox, el Opera. Entonces, dependiendo del gusto del usuario, así va eligiendo los programas que necesita. Bien. Dentro de los programas existe lo que es la clasificación, es decir, cuál es la categoría de dichos programas. Bueno, de manera general, hay muchísimas clasificaciones, pero de manera general podemos dividirlo o subdividirlos en 3 categorías. Los programas o software de sistemas, los programas de aplicación y los programas de programación. Empezamos con los programas o software de sistemas. Dice, denominado también software de base, es el conjunto de instrucciones que permite el manejo de la computadora. Consiste en el software que sirve de soporte o base para controlar e interactuar con el hardware y otros programas. El software se divide en sistemas operativos, controladores y utilerías. Bien, a ver, entonces, a forma de resumen, el software de sistema son aquellos programas que hace que funcione la computadora o que funcione un dispositivo. Ahora, a esos programas se les clasifica o se subdivide en sistemas operativos, controladores y utilerías. Por ejemplo, los sistemas operativos. ¿Qué es el sistema operativo? Dice, es el programa más importante de la computadora, ya que es el conjunto de programas que hace 2 cosas fundamentales. Una de ellas es organizar y administrar el hardware. ¿Qué es el hardware? Todas las partes físicas que se pueden conectar a la computadora. El teclado, el mouse, el monitor, bocinas, impresoras, etc. De las partes internas y periféricos. Por otra parte, permite al usuario pueda comunicarse con la computadora a través de una interfaz. ¿Qué cosa es una interfaz? Es el conjunto de elementos que permiten la comunicación del usuario con la computadora. En pocas palabras pueden ser letras, números, imágenes. Bueno, vamos por partes. Dice, permite al usuario, dice que el sistema operativo permite al usuario comunicarse con la computadora a través de una interfaz. ¿Qué es la interfaz? Para explicar de manera clara, una interfaz es lo que nosotros podemos ver en la pantalla. Es decir, qué forma tiene el programa para que nosotros entendamos y podamos utilizarlo. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de Word. El programa en sí es Microsoft Word. Ahora, ¿cuál es su interfaz? La interfaz viene siendo la apariencia, es decir, cómo se ve, cómo se muestra. Ahora, dice que todo programa debe de facilitar al usuario su manipulación. Y es decir, que todo el programa tiene que estar hecho de manera fácil para que el usuario no se le complique el momento de utilizarlo. ¿Y cuál es el punto principal o el primer punto con el que debe contar un programa? Que pueda instalarse en diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí esta es la interfaz, toda la estructura o la forma en cómo está hecho lo que es la pantalla de Word. Aquí, por ejemplo, podemos notar
que tenemos una barra de menús y lo más importante es que está en español, en nuestro propio idioma. Si estuviera, por ejemplo, en ruso, no lo entenderíamos. Si estuviera en inglés, bueno, un poco, ¿no? No al 100%, pero bueno. Entonces, ese es un primer punto, que el programa pueda instalarse o que esté instalado en el idioma en el que el usuario domina. En este caso, la apariencia de Word, esta es la interfaz. Se tiene una hoja, se tiene un cursor donde indica que que vamos a escribir. Aquí arriba, por ejemplo, indica que podemos cambiar el número de letra. Indica aquí, por ejemplo, que podemos cambiar el color del texto. Aquí. Incluso esta es la interfaz, es lo que se nos facilita. Una observación podría ser de que aquí es más fácil ver esta paleta de colores de manera así gráfica a que si fuera con nombres. Por ejemplo, que dijera negro, gris, naranja, verde. Eso sería un poquito más complicado de atinarle, ¿no?, al tono de color. Esto es más fácil. Eso es lo que se le llama interfaz. La facilidad que tiene el programa para poder entenderle. Aquí, por ejemplo, ¿qué podríamos entender por esta parte? Indica cómo se va a acomodar el texto en lo que es el ancho de la hoja. Si yo le doy clic aquí, esta figurita me indica que todo se va a alinear a la izquierda. Si yo le doy clic aquí, esta figurita me indica que se va a poner en el centro y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, me indica el tipo de letra que yo puedo asignarle al texto que yo tenga. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de letra. Ahora, una de las ventajas que trae aquí esta interfaz es que ya viene la forma en cómo se ve el texto, a diferencia si únicamente fuera el puro título del texto. Aquí, por ejemplo, chequen, ya viene la forma en cómo se vería, ¿no? Por ejemplo, esta parte de aquí se vería así, esto de acá, bueno. Eso es la interfaz, la forma en cómo está diseñado el programa para que el usuario le pueda entender de manera fácil. Incluso cuando nosotros queramos guardar o queramos cerrar el programa, los mensajes que aparecen están en español y de manera entendible, incluso hasta con signos de interrogación, ¿no? En este caso nos pregunta que si queremos guardar el documento y aquí nos dice guardar, no guardar y cancelar. En este caso le doy no guardar. Esa es la interfaz, la forma en cómo está la apariencia del programa. Ahora, el otro punto, el sistema operativo entonces. ¿Cuáles son los sistemas operativos? El sistema operativo entonces dice que es el programa más importante de la computadora. Bueno, el sistema operativo es el programa que le da vida a la computadora, a cualquier dispositivo electrónico. Y hay diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, en Windows tenemos el Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 10. En dispositivos electrónicos, dispositivos móviles, es decir, los celulares, tenemos el Android, tenemos el iOS, tenemos el BlackBerry, tenemos diferentes sistemas operativos. Hay otros sistemas operativos, por ejemplo, Linux para computadoras, también es Linux. Otro tipo de computadoras, las computadoras Mac, que es una computadora para muy diferente a lo que es una computadora común con Windows, ya que cambia mucho en lo que es el teclado de la computadora. Hay teclas que ya no lo trae ese tipo de máquinas. Entonces es un poco complicado de utilizar para el usuario que está acostumbrado a la computadora común. En resumen, entonces, el sistema operativo es el programa principal que le da vida a la computadora. ¿Y cuándo dónde notamos lo que es la presencia del sistema operativo? Cuando nosotros encendemos el dispositivo. Por ejemplo, cuando nosotros encendemos una computadora, la primera pantalla que aparece es la del sistema operativo. Muchas veces viene un mensaje de bienvenida o nos dice el nombre del sistema. Por ejemplo, nos dice Windows 7 o Windows 10 o Windows 8.1. Por ejemplo, en los celulares
Cuando encendemos nuestro celular, nos sale este símbolo en ocasiones del Android o nos sale el símbolo de iOS, todo dependiendo del sistema que tenga el dispositivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas operativos? Bueno, el funcionamiento es el mismo. Lo único que cambia es algunas herramientas que trae un sistema y el otro no. Es como, por ejemplo, nosotros decir una playera, ¿no? O un pantalón. Hay múltiples variedades de playeras, múltiples variedades o estilos de pantalón. Todos sirven para lo mismo, pero allá entra el gusto del usuario. Es lo mismo aquí. Todos los Windows, desde Windows 7, Windows 10, Windows 8, sirven para lo mismo. Son sistemas operativos para computadora. ¿Cuál es la diferencia? Una de las diferencias es la cantidad de memoria RAM que se necesita para poder instalar ese sistema, la cantidad de espacio que necesita tener la computadora para poder instalar ese sistema y las herramientas que trae un sistema operativo muy diferente al otro sistema operativo, pero sirven para lo mismo. Entonces, en resumen, el sistema operativo es el programa principal que le da vida a la computadora. Si una computadora no tuviera sistema operativo, pues no encendería, ¿no? Aunque presionáramos la tecla de encendido, esta no encendería. Lo mismo con un celular. Si un celular no tuviera un sistema operativo, al momento de querer encenderlo, pues tampoco encendería, ¿no? Ese es el sistema operativo. Y aquí tenemos una gráfica más o menos de la evolución, ¿no? Desde el primer sistema operativo, en este caso vamos a tomar como referencia Windows. ¿Por qué Windows? Hay varios sistemas operativos. Tenemos Windows, Linux, tenemos Mac, iOS, Android. ¿Pero por qué Windows? Porque es el sistema más común que nosotros utilizamos. ¿Y por qué? Porque está en español y se nos facilita muchísimo el uso. Incluso trae nuestra barra de tareas, muestra un reloj, trae una barra de menús. Aquí tenemos el escritorio, la pantalla, tenemos los iconos de los programas. Eso es lo que nos facilita más su uso, por eso es que Windows es muy popular entre los usuarios. Y aquí tenemos más o menos una evolución de cómo empezó lo que es Windows. Empezó con el Windows 2.1, después el 3, el Windows 3.1 que fue en 1992, el Windows 3 que fue lanzado en 1990 y así sucesivamente. Fue evolucionando hasta llegar al Windows 10. Ahorita, bueno, hasta aquí la gráfica muestra Windows 8, que es se lanzó en el 2012. Posteriormente el Windows 8 se lanzó en la versión más actualizada, que es la Windows 8.1, y finalmente ahorita estamos en el Windows 10. Bueno, este es un ejemplo de cómo fue evolucionando lo que es el sistema, ¿no? A través del tiempo. Bueno, otro tipo de software que tenemos es el controladores de dispositivos. ¿Cuáles son los controladores? Son programas muy específicos. Dice, es un programa cuya finalidad es relacionar el sistema operativo con los dispositivos de hardware, la tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, el módem, lector de MP3, etc. Y periféricos, impresoras, escáner, cámara de video, etc. Dice, los drivers, o en este caso, bueno, se les conoce como controladores o drivers en inglés, ¿no? Sirven para que el sistema operativo reconozca y permita trabajar con los diferentes dispositivos. Bueno, entonces, recordemos, un sistema operativo es el programa que hace que funcione la computadora. Ahora, los controladores o drivers son programas que hacen que funcione el hardware. Es decir, programas que hacen que funcione el mouse, programas que hacen que funcione el teclado, los programas que hacen que funcione el monitor, los programas que hacen que funcione la cámara web, la impresora, el escáner, etcétera, etcétera. Cada dispositivo que nosotros conectamos a una computadora necesita de un programa para que funcione. Muchas veces, al conectar un dispositivo, automáticamente e instantáneamente se instala ese programa.
Es decir, por ejemplo, cuando conectamos una USB, automáticamente en milésimas de segundo reconoce lo que es el sistema operativo, ese dispositivo. Pero hay dispositivos en el que se necesita instalarle manualmente esos programas. Por ejemplo, una impresora. Si nosotros al comprar una impresora la sacamos de la caja, le quitamos las etiquetas, la instalamos, la conectamos a la corriente y agarramos el cable USB que tiene y lo conectamos a la computadora, esta no la va a reconocer. Primero hay que instalarle el programa que va a hacer que funcione esa impresora. Cuando se compra una impresora, por lo regular ya viene un disco de instalación, un CD de instalación en la caja junto con la impresora. Ahora, ese CD hay que introducirlo en la computadora, abrir el disco desde su carpeta e instalar el programa que ya trae el programa de instalación. Habría que instalarlo en nuestra máquina para que ahora sí pueda reconocer esa impresora. Ahora, ¿dónde están estos programas? Bueno, primeramente, ¿dónde está el sistema operativo? ¿Cómo nos damos cuenta dónde está el sistema operativo? Bueno, vamos a abrir una carpeta cualquiera. Abrimos una carpeta. Bien, ahora, ¿dónde está instalado el sistema operativo? Está instalado en la unidad C. En cada computadora, bueno, hay computadoras que traen un nombre diferente, pero siempre viene encerrado en paréntesis la letra C. Aquí puede decir otro nombre. En este caso, en esta computadora dice HP. Pero en otras computadoras puede decir Acer, puede decir disco local C, o etcétera, ¿no? Pero siempre viene entre paréntesis la letra C. Aquí nos vamos a esta parte donde dice este equipo y aquí le damos doble clic en la unidad C y aquí está instalado el sistema operativo en esta carpeta. Aquí tenemos todo el sistema operativo el sistema operativo de la computadora. Ahora, esta carpeta no debemos eliminar ningún archivo que tiene, porque si eliminamos algún archivo o cualquier subcarpeta, esto va a provocar que la computadora no funcione bien o que de plano ya no funcione. Entonces hay que tener mucho cuidado de no tocar estas carpetas. Bien, ahora, ¿dónde están los controladores o drivers? ¿En dónde se ubican? Los programas que hacen que funcione el teclado, el mouse, el monitor, los audífonos, etc. Bueno, para ver dónde están instalados los programas, aquí donde dice equipo, le vamos a dar con el ratón un clic derecho. Ahora, aquí nos vamos a la opción donde dice administrar. Esperamos unos segundos a que abra la carpeta. Bien, está abriendo, está cargando todos los componentes. Ahí está. Bien, de ahí posteriormente nos vamos a esta parte donde dice administrador de dispositivos. Bien, ahora en esta parte, bien, aquí se muestran todos los programas que hacen que funcione cada parte de nuestra computadora. Por ejemplo, aquí el teclado, este es el programa que hace que funcione. Por ejemplo, el cerebro, los procesadores, el cerebro, estos son los programas que hacen que funcione lo que es el procesador. El mouse, estos son los programas que hacen que funcione el mouse.
el monitor. Este es el programa que hace que funcione el monitor. Y así sucesivamente. Por ejemplo, las salidas de audio, que son las bocinas. Estos son los programas que hacen que funcione la bocina y que funcione el micrófono. El nombre es, por ejemplo, el micrófono es Realtek High Definition Audio. Este es el programa que hace que funcione el, lo que es el micrófono. Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí el bus de serie universal, que es la USB. Estos son los programas que hace que funcione la USB. Al momento de conectar una memoria USB, estos programas hacen que se reconozca. Por ejemplo, la webcam, como esta computadora es una computadora portátil, trae lo que es una cámara web. Entonces, este es el programa que hace que funcione esa cámara. El Bluetooth para transferir archivos. Estos son los programas que hace que funcione. Los adaptadores de red para conectarme a internet o conectarme con otros equipos. Trae lo que es el conector, el Ethernet, que es este de aquí, y para conectarme vía inalámbrica a Wi-Fi, que es este de aquí. Realtek RTL 8723D 802.11b diagonal GN PCLE Adapter. Ese es el nombre del programa que hace que funcione mi Wi-Fi. Para la pantalla es este programa de aquí, Intel RHD Graphics. Este de aquí es un programa que utilizo cuando conecto lo que es un cañón, un proyector. Cuando yo conecto el proyector, inmediatamente este programa entra en acción y hace que funcione ese proyector. Muchas veces sucede que cuando tenemos una máquina y la conectamos por primera vez a un proyector, hay veces que la computadora no puede visualizar o no puede reconocer ese dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene instalado el programa que hace que funcione ese proyector. Entonces lo que tenemos que revisar es que tenga instalado ese programa. Si no lo tiene, habría que checar el modelo del proyector, buscar en internet algún controlador y poder instalarlo para que así reconozca ese proyector. Entonces, estos son los programas que hace que funcione el hardware. Todos los dispositivos que nosotros conectamos a la computadora, aquí debe de aparecer. Ahora, por ejemplo, si yo conectara, por ejemplo, un joystick, ¿qué es un joystick? A ver. A ver, se escribe joystick. ¿Qué es un joystick? Bueno, son los controles, para videojuegos. Es decir, ese control que tiene botones y tiene una palanquita para jugar videojuegos. Se le puede conectar a una computadora. Bueno, más o menos tendría esta forma, algo así. Algo así, aquí tiene los botones y aquí unas palanquitas, ¿no? Que permite controlar o manipular el personaje en la computadora. Bueno, ese es un joystick. Ahora, si nosotros quisiéramos conectarle ese joystick a una computadora y poder jugar videojuegos, si va a ser la primera vez que vamos a conectar ese dispositivo a la computadora, no lo va a reconocer. Habría que hacer un escaneo o instalarle el controlador para que reconozca de manera correcta ese dispositivo. Porque si lo conectamos nada más de manera simple, puede que en los videojuegos no funcione al 100% todos los controles o todos los botones de... Entonces, para que funcione correctamente hay que instalar el controlador o el programa o el driver que es especialmente para ese dispositivo. Y ese podemos buscarlo en internet o también en las especificaciones en la cajita del control ha de venir lo que es el nombre del programa para poder instalarlo. Entonces, estos son los controladores, programas que hacen que funcione un dispositivo. Yo en esta computadora no tengo instalado ninguna impresora, por eso es que no me aparece ninguna impresora en esta parte. Pero aquellos usuarios
que tienen impresoras conectadas, aquí les debe de aparecer, les debe de decir impresora, y al darle clic les debe de mostrar los programas que tienen, el programa que hace que funcione esa impresora. Bien, entonces esos son los controladores, programas que hacen que funcionen todos los dispositivos que conectamos a una computadora. Bien, tenemos otro tipo de programas, que son los programas de utilerías. ¿Qué son los programas de utilerías? Dice, son programas de servicios que sirven de apoyo al procesamiento de trabajos. En informática, una utilidad es una herramienta que sirve de soporte para la ejecución de programas y construcción, en donde incluyen el mantenimiento, que sirve para limpiar y corregir el registro, mandar los archivos obsoletos a la basura, limpiar los archivos temporales de Internet. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? En resumen, los programas que son utilerías son aquellos programas que sirven para darle mantenimiento a nuestra computadora, es decir, limpieza. En la vida cotidiana o común, por ejemplo, para limpiar, por ejemplo, una casa, ¿no? Podemos utilizar la escoba para barrer, el trapeador, por ejemplo, ¿no? Son herramientas que sirven para limpiar. Bueno, podemos utilizar también una franela, etcétera, ¿no? Entonces, en lo que es una computadora también existen lo que son, bueno, se llama archivo basura, ¿no? O archivos temporales. ¿Qué son estos archivos? Bueno, son muchas veces cuando abrimos un programa, hay veces que no se cierra bien, o hay veces que hay archivos que ya no los utilizamos, que nada más lo tenemos en la computadora y que están ocupando espacio y ya no los utilizamos. Entonces, esos archivos hay que eliminarlos para que no estén ocupando espacio en nuestra computadora. Ahora, también hay archivos, por ejemplo, que de Internet. Cuando nosotros navegamos en Internet, se van guardando lo que se llama historial de navegación. ¿Qué es el historial? Bueno, son todas las páginas que nosotros vamos visitando, se va guardando en la memoria de lo que es el navegador. Ahora, ¿qué es lo que causa esto? Causa que la computadora se ponga lenta y que trabaje, se trabe mucho, incluso para abrir el navegador, para navegar en Internet, abrir una página, abrir otra página, se tarde mucho en navegar. Eso es lo que genera tener mucho historial. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es limpiar todo eso. ¿Y cómo limpiamos todo eso? Existen programas que se llaman utilerías. Por ejemplo, yo aquí en esta computadora tengo instalado estas utilerías. Una de ellas es el antivirus. El antivirus, como les había mencionado, lo que hace es revisar que ningún virus, ya sea por internet o por una memoria, infecta mi máquina y provoque que ésta ya no funcione bien. Ahora, otro programa que yo utilizo es este de aquí, Glary Utilities. Lo que hace este programa es que me limpia todo el historial, toda la papelera, todos los archivos que están mal en mi computadora, los corrige y los hace que funcione correctamente. Si ya no sirven los archivos, los elimina y hace que la computadora funcione mejor. ¿Cuál es la ventaja de tener estos programas? Bueno, que si nosotros tenemos instalado estos programas de utilerías en nuestra máquina, nuestra computadora va a funcionar de manera correcta, sin fallas, y va a prolongar el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? Es decir, cuánto tiempo te dura bien una cosa, ¿no? Entonces, entre más cuidemos nuestra computadora, nos va a durar más tiempo. Y no hablamos de manera física, no de tenerla limpia, sino hablar de manera a sistema, ¿no? Tener programas que limpien todo el historial, la papelera de reciclaje, todos los virus, todos los programas que hacen que funcione mal nuestra máquina. Entonces, eso es lo que hace el Glary. Una de sus funciones es corregir todo lo que esté mal en la computadora y hacer que funcione correctamente. Una de las funciones aquí viene, miren, este programa, por ejemplo, tiene un funcionamiento muy sencillo.
Aquí dice que repara reparador de registro. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros, como vamos utilizando la computadora, en la memoria o en el disco duro se van guardando todas las fallas que ha tenido los programas. Por ejemplo, si abro mal Word, si cierro mal, por ejemplo, un reproductor de música, estaba escuchando música y de repente lo cerré, o si se fue la luz, la computadora se apagó, etcétera, etcétera, cualquier falla que haya tenido. Bueno, lo que hace esta opción es corregir esa parte. Lo otro que hace es limpiar los accesos directos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando estamos utilizando un programa, muchas veces queda almacenado en la memoria o queda un acceso automáticamente en lo que es en la pantalla, en el escritorio. Entonces, si nosotros no queremos que siga ese archivo ahí, podemos eliminarlo con esta parte. Lo otro, aquí, bueno, examinador spyware, ese es un tipo de virus. Lo que hace los spywares es que hacen que funcione mal nuestra computadora. Es un tipo de virus muy específico. Hay muchos tipos de virus. Están los troyanos, los spyware, los malware. Bueno, ese tipo en especial, el spyware, son virus que hacen que funcione mal la computadora. Lo otro otra acción que hace este programa es que repara el disco duro. Quiere decir que, por ejemplo, si se apagó la computadora, se fue la luz, o hubo un corto, yo qué sé, eso causa daños en nuestro equipo. Entonces, una de las funciones de este programa es corregir esos daños. Y así sucesivamente. En este caso, lo único que hay que darle es en el botón de buscar problemas y aquí empieza a reparar todos los tipos 1%. Se recomienda reiniciar la computadora para que ahora sí quede limpia la computadora y ya sin ninguna falla. Entonces, muchas veces como usuarios, estos programas no los tenemos en nuestro poder utilizar. No tener estos programas, por eso es que nuestro equipo, a pesar de que estén nuevos a veces, no funcionan bien o después de un cierto tiempo ya dejan de funcionar, la computadora se reinicia, aparecen pantallas azules, aparece una línea en la pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? O se cierran los programas. Bueno, eso sucede porque nunca le damos limpieza a nivel de sistema. Entonces, bueno, en este caso aquí ya me está detectando, bueno, que dice que encontró 10 problemas en lo que son los registros. Ahorita está analizando lo que es la parte de accesos directos. Ahorita cuando termine aquí el 100% me va a indicar cuántos problemas encontró y así sucesivamente. Bueno, por el momento vamos a cerrarlo, no queremos abarcar mucho tiempo en esto. Bueno, aquí ya me detectó 20 problemas, esto lo va a corregir al rato, pero bueno, vamos a cerrarlo de momento. A ver, vamos a cerrarlo, ahí está. Bien, entonces, en resumen, esos son los programas de utilerías, programas que hacen que le dan mantenimiento a nuestro equipo, que le dan limpieza. Y hay muchos programas, infinidades de programas, todo depende de la necesidad del usuario. Si quiere programas para virus, quiere programas para limpiar el historial de internet, quiere programas para protegerlo de cualquier intruso, etcétera, etcétera. Bueno, esos son los programas de utilerías. Bien, entramos a la otra clasificación. Ya vimos acá. Bien, ya vimos entonces el software de sistema, que era o se dividía en 3 grupos, ¿no? Sistema operativo, controladores y utilerías. Ahora vamos con la otra clasificación, que es software de aplicación. ¿Cuál es el software de aplicación? Bien, aquí está. Bueno, el software de aplicación dice que realiza tareas específicas. Es lo que hablábamos anteriormente. Estos programas que tenemos aquí como Word, Excel, reproductores de música,
de video, esos son programas de aplicación, pero se dividen en dos categorías, los de aplicación general y de aplicación específica. Dice, el software de aplicación general, dice, el software de uso general ofrece una estructura para un gran número de aplicaciones empresariales, científicas y personales. Por ejemplo, el software de hoja de cálculo, el procesamiento de texto, que es Word en este caso, el manejo de bases de datos, etcétera, ¿no? Es decir, son programas de uso común, como es PowerPoint para hacer diapositivas, programa de Word para escribir, un programa para escuchar música, un programa para ver videos, el navegador de internet, son programas comunes. Esa es una categoría de software de aplicación. La otra categoría es de aplicación específica. Dice, el software de aplicación específica está diseñado y escrito para realizar tareas muy personales, empresariales o científicas, como el procesamiento de nómina, la administración de recursos humanos o el control de inventarios. Bueno, aquí tenemos las dos categorías. Tenemos la de, a ver, uso general, y tenemos la de uso específico. General y específico. En general, podríamos decir que tenemos, a ver, vamos a dividir acá. Salió un poquito chueco, pero no pasa nada. A ver, por ejemplo aquí, para música, por ejemplo, el Winamp es un programa para escuchar música. Para video, tenemos por ejemplo por ahí el más común, PLC. Otro ejemplo, por ejemplo para texto, tenemos lo que es Word, el más común o popular. Para yo que sé, diapositivas, tenemos lo que es el PowerPoint, el más popular, y así sucesivamente. Ahora, dentro del uso específico son programas que ya fueron diseñados para hacer algo específico. Estos se mandan a hacer. Para realizar una tarea específica. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de un programa de uso específico? Podría ser, por ejemplo, un sistema para un banco. Podría ser un sistema para ventas en una tienda. Podría ser, no sé, si hablamos, por ejemplo, Chedraui, ¿no? Vamos a poner Chedraui. Tenemos, por ejemplo, también un ejemplo de un sistema para una escuela, donde controle lo que son los alumnos, las colegiaturas, los permisos, las asistencias, calificaciones, promedios, etcétera, etcétera, ¿no? Podría también ser un sistema para, ¿qué será? Para bodega, ¿no? Para un almacén. Por ejemplo, llevar el control o el inventario de todos los productos que se estén llegando al almacén, por ejemplo, el stock, el máximo, el mínimo, controlar, por ejemplo, la caducidad de los productos, los pedidos, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de lo que son los programas de uso general y de uso específico. Entonces, en forma de resumen, un programa de uso general son programas que están diseñados para realizar una tarea específica
y que los podemos encontrar en internet. Aquí vamos a ponerle como una nota que, a ver, nota, podemos descargarlos de internet. Ahí está. Esos son los programas de uso general. Ahora, el de uso específico, estos hay que mandarlos a hacer. ¿Y dónde los mandamos a hacer? Bueno, más adelante vamos a ver un tipo de software que es de programación. Bueno, entonces, el uso específico, estos se mandan a hacer dependiendo de la necesidad del usuario. Por ejemplo, si para una escuela ya es un sistema, por ejemplo, para un preescolar es muy diferente el sistema que maneja a, por ejemplo, una universidad. Y de una universidad, por ejemplo, a una preparatoria. Entonces son programas muy diferentes que se manejan y se mandan a hacer de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, para un banco es muy diferente el sistema que maneja, por ejemplo, Banorte, HSBC, Bancomer, por ejemplo. Es muy diferente a, por ejemplo, a una Caja Popular Mexicana, o X caja de crédito y ahorro, ¿no? O por ejemplo en las tiendas, es muy diferente el sistema que maneja Chedraui a, por ejemplo, a Bodega Aurrerá, a Soriana, Coppel, por ejemplo Itálica, que se dedica a la venta de motos, o las agencias de autos, Nissan, por ejemplo, tenemos la Chevrolet, etcétera. Todas las empresas utilizan un sistema para manejar la información que tienen, que trabajan. Entonces, esos sistemas no los descargamos de internet, hay que mandarlos a hacer de acuerdo a la necesidad del usuario. Entonces, esos son programas de aplicación, los de uso general y los de uso específico. Bien, ahora ya entramos a la otra clasificación, que es software de programación. ¿Cuáles son los software o programas de programación? Bueno, dice, este tipo de software se utiliza para crear más software. Dice, es el conjunto de herramientas que permite al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar instrucciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Bien, explicamos entonces. El software de programación son aquellos programas que nos sirven para hacer otros programas. Es decir, en la vida común vendría siendo como moldes, por ejemplo. Si quisiéramos nosotros realizar, no sé, gelatinas, por ejemplo, de diferentes figuras, necesitaríamos moldes, que ya fueran de plástico, no sé, ¿no? Entonces, con esos moldes podemos crear podríamos crear más gelatinas de diferentes modelos. O por ejemplo, los panquecillos, pasteles, por ejemplo, o todo lo que nosotros, o por ejemplo la cerámica, ¿no? Que son figuras, incluso hay unas figuras de yeso que utilizan moldes para poder sacar esas figuras. Muchas veces por ahí podemos notar en las casas que tienen como detalles, ¿no? Construcciones así a detalle, figuras ahí ya sea de cemento, de yeso, bueno, utilizan moldes para hacer esas figuras. Dentro de lo que es computación o informática, a esos moldes se les llama software de programación. Ahora, todos los programas que nosotros utilizamos fueron creados por otros programas. Por ejemplo, PowerPoint fue creado por un programa. Lo que es Word fue creado por un programa. Ahora, ¿cuáles son esos programas? Por ejemplo, yo aquí tengo algunos programas que utilizamos en bachillerato para los alumnos. Aquí tengo, por ejemplo, este programa que se llama JCreator. Este programa me sirve para hacer programas en Java. Así se llama el lenguaje de programación, Java,
Java, Java. Por ejemplo, en los celulares tenemos las aplicaciones de Android. Hay programas que sirven para programar o hacer programas en Android. Ahora, cada lenguaje o cada programa tiene su propio lenguaje de programación. ¿Qué es el lenguaje de programación? Bueno, es el código que se le mete al programa para que se realice cierto programa. Por ejemplo, aquí, este programa que es el JCreator utiliza el lenguaje de programación Java. A ver, un ejemplo sencillo. A ver. Esto es Java, miren. Más o menos es la estructura. Aquí es donde el usuario ya empieza a programar, a hacer los programas. ¿Y qué programas se pueden hacer con el lenguaje Java? Se puede programar aplicaciones para celulares, se pueden hacer aplicaciones para lo que es internet, se pueden hacer aplicaciones para lo que es sistema Windows, etcétera, ¿no? Aquí ya se empieza a programar. Este es un ejemplo de un lenguaje, de un programa para hacer programas. Ahora, otro ejemplo, aquí tengo instalado, por ejemplo, Macromedia Dreamweaver, que sirve para hacer páginas de internet. A ver, vamos a abrirlo. Aquí ya utilizamos lo que es el lenguaje HTML, un lenguaje que PHP, JavaScript, CSS, Perl. Entonces son lenguajes de programación que nos sirven para hacer páginas web. Cada vez que nosotros navegamos en internet y entramos a cierta página, lo que vemos es la parte de la interfaz, lo visual, la apariencia. Vemos los videos, las imágenes o los textos. Cuando hacemos nuestra tarea, buscamos cierta información en internet, ya que la ubicamos, seleccionamos, la pasamos a Word, etcétera. Lo que estamos haciendo ahí es copiar información, pero ¿cómo fue hecha esa página? Mediante un programa. Y se utilizó un lenguaje de programación, es decir, códigos para que funcione esa página. Entonces, hay programas que sirven para hacer otros programas. No son muy comunes ni populares. ¿Por qué? Porque estos programas son manejados únicamente por personas que se dedican a hacer programas, por programadores, ¿no? Se les llama. Entonces, no son muy populares, ya que muchos usuarios no tienen conocimiento sobre cómo se usan dichos programas. Pero en sí, esos son los programas programas o software de programación, los programas que sirven para hacer otros programas. Bien. Dice, está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y significado de los elementos y expresiones al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa informático, y se le llama programación. Entonces eso es lo que es la programación, así se le llama. Al momento de que se está diseñando un cierto programa, a todo ese proceso cuando se están metiendo los códigos, todas las palabras, a eso se le llama programación. Y se compone de código fuente, se depura, se realiza prueba y error, se ejecuta y finalmente se instala el programa, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de códigos. Por ejemplo, este es un código PHP que sirve para hacer páginas web. Es igual, bueno, son lenguajes de programación que se utilizan para crear este programa, ¿no? Estos lenguajes en bachillerato comúnmente se ven en sexto semestre, donde ya entramos a lo que es lo que es la programación de páginas, ¿no? Y bueno, aquí se hizo un estudio en el 2018 de cuál era el lenguaje de programación más común o más usado a nivel mundial, ¿no? Aquí existen múltiples lenguajes de programación, por ejemplo Java, C, C++, C#,
Python, Visual Basic, PHP, JavaScript, etcétera, etcétera. Está Android, está iOS, están muchísimos lenguajes de programación que nos sirven para hacer ciertos programas, ciertas aplicaciones. En el 2018, el programa que tuvo, o el lenguaje que tuvo más auge fue Java. ¿Y por qué Java? Bueno, la ventaja de Java es que con este lenguaje se pueden hacer aplicaciones tanto para computadoras como para celulares. Es decir, se pueden hacer programas para que funcione un celular, programas para que funcione la computadora. ¿Qué programas se pueden hacer? El programa que se requiera, reproductores de música, reproductores de video, relojes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hasta aquí terminamos estos temas y próximamente veríamos el siguiente tema en el siguiente video.